Buenas, mi nombre es Marcelo López y les doy la bienvenida a la presentación de la aplicación de gestión de gastos Finance del grupo número 4. Para comenzar con la presentación, yo les hablaré sobre el funcionamiento de la login page. Al iniciar la aplicación, la primera página que se abre es la login page y está compuesta de dos textbox, una para ingresar al usuario y otra para ingresar la contraseña, y también de dos botones, uno para iniciar sesión y otro para registrarse en caso de que el usuario no posea una cuenta. La clase LoginPage está compuesta de un atributo de tipo string llamado rootArchivo que simplemente guarda la ruta del JSON de usuario que se encuentra en la carpeta de datos de la aplicación. Luego instancia una variable de tipo user llamada ActiveUser que será utilizada posteriormente. Al iniciar el programa, entra en un try catch en el cual el programa intenta leer el JSON de usuario y si ocurre algún error, este catch gestiona esa excepción mediante la creación de una variable de tipo string llamada clean, que es un string vacío. Luego se escribe ese string vacío en el JSON de usuario. A continuación se abre el AutoLogUser, la función AutoLogUser, que primeramente lee el JSON de usuario y lo guarda en una lista. Posteriormente se hace una comparación en la cual se compara si la lista de usuarios está vacía o no. Si no está vacía, entonces se procede a esta comparación en la cual se instancia una variable de tipo usuario llamada user, la cual tomará el valor de este método que simplemente compara a cada usuario en la lista de usuarios su atributo logged, el cual si es true, entonces se hace esta otra comparación en la cual compara si la variable user está vacía o no. Si no está vacía, quiere decir que esta comparación fue verdadera y por ende hay un usuario que tiene ese atributo en true. Entonces, el programa procede a enviar el usuario a la página principal mandando como parámetro ese mismo usuario y luego posteriormente cerrando la página actual, que sería el login menu. Al hacer clic en el botón de entrar, se instancian dos variables, una llamada username y password, la cual obtienen sus valores de las textbox correspondientes. Luego el programa lee el JSON de usuarios y lo guarda en una lista. Se procede a hacer una comparación, en la cual se compara si la lista de usuarios está vacía o no. Si la lista de usuarios está vacía, se muestra un mensaje de error que dice que no existen usuarios registrados. Si la lista no está vacía, es decir, que contiene al menos un usuario, entonces se procede a hacer esta comparación en la cual se guarda en la variable instanciada al principio ActiveUser el valor que obtiene este método al comparar el atributo username del usuario que se está comparando con el valor de la variable username que se instanció anteriormente y también comparando el atributo password del usuario que se está comparando con el valor de la variable password anteriormente instanciada también. Si estos dos son verdaderos, entonces se guarda el usuario en ActiveUser. Entonces se procede a hacer una comprobación y comprueba si ActiveUser está vacío o no. Si está vacío, entonces se muestra un mensaje de error que dice que los datos ingresados no son incorrectos. Si por otro lado el ActiveUser no está vacío, es decir, que esta comparación fue verdadera y por ende se encontró un usuario, entonces se procede a hacer esta comparación que comprueba si la lista de cuentas del usuario tiene al menos una cuenta creada, es decir, que el número de cuentas sea diferente de cero. En ese caso, simplemente se manda el usuario a la página principal mandando como parámetro este mismo usuario. Si no es así, entonces se le manda automáticamente al usuario a la página para registrar su primera cuenta. Luego se hace un for each que revisa cada usuario en la lista de usuarios y luego se procede a esta comparación en la cual se compara el atributo username del usuario que se está comparando con el atributo username del active user. Si esto es verdadero, entonces se cambia el atributo logged del usuario que se está comparando y se coloca en true. Entonces, para guardar estos cambios, simplemente se escribe en el JSON de usuario. Para finalizar el evento de button log click, se limpian las textbooks. Y por último tenemos el button register clicked, que es un evento que simplemente se ejecuta al presionar el botón regístrate, en el cual se manda el usuario al menú de registro y se vacían los textbooks. El menú de registrar usuario tiene 4 entries o textbox, una para el nombre de la persona, otro para el nombre de usuario, el siguiente para la contraseña y el último para el correo. Tiene también un botón de regresar y un botón de registrar. El botón de regresar remueve la página reciente de la pila, en este caso la actual, volviendo así al login page. El botón de registrar primero verifica si se cumplen las condiciones, es decir, que los textbox estén llenos. Si se cumple, primero lee el JSON de los usuarios, lo deserializa y lo asigna a una lista de user. Luego verificará si la lista está vacía, lo cual quiere decir que el JSON estaba vacío. En el caso de que lo esté, instancia una nueva lista y añade un usuario a ella. Le asigna los valores ingresados en los textbox e instancia una lista de account que sus atributos luego serán asignados.
Se serializa el JSON, lo escribe en la ruta correspondiente y remueve la página. En el caso de que la lista no esté vacía, simplemente instancia un nuevo usuario, asigna los datos correspondientes y añade el usuario a la lista. Serializa, escribe y vuelve al login. En el caso de que alguno de los textbox no esté lleno, se mostrará el mensaje. Para el menú de registro de cuentas tenemos dos textbox, una para el nombre de la cuenta, otro para el monto inicial de la cuenta. Tenemos un picker para seleccionar la divisa de la cuenta, un botón para regresar y otro para registrar. En el caso de que el usuario no tenga una cuenta, después de ingresar los datos en el login, se mostrará automáticamente esta página, solo que con el botón de volver inhabilitado. Este botón se habilitará cuando se quiera añadir una nueva cuenta accediendo a través del main page que se detallará más adelante. Primero instanciamos un user al cual luego le asignaremos el valor que recibimos mediante el constructor de la clase. Al presionar el botón de registrar, verifica que todos los campos estén llenos. Si se cumple, lee el JSON, recurre a la lista de los usuarios y verifica si el nombre de usuario y la contraseña coinciden con las del usuario instanciado en el comienzo. Instancia una cuenta, asigna el nombre de la cuenta, tomado del texto del textbox correspondiente, instancia un objeto balance, le asigna los valores correspondientes de los textbox a sus atributos e instancia la lista gastos y la lista de ingresos. Luego, añade la cuenta creada a la lista de cuentas del usuario correspondiente. Procede a escribir en el JSON y finalmente vuelve al main page. En el caso de que los campos esté vacío al momento de presionar el botón de registrar, mostrará el mensaje de error. El botón de regresar vuelve al main page y remueve la página actual. En Usual Payments Page tenemos un botón de regresar, una lista donde se mostrarán los gastos o ingresos habituales y un botón añadir para crear un gasto o un ingreso habitual nuevo. Dentro del código, además del usuario, instanciamos una lista de Usual Payment, que será nuestro origen para el list view de la interfaz. Dentro del constructor evaluamos si existen pagos usuales en la cuenta correspondiente. Si las hay, las cargará a la lista instanciada en el comienzo y en caso contrario añadirá un objeto con el fin de mostrar un mensaje. Luego establecemos el item source del list view, que sería nuestra lista, y asignamos el usuario activo. El botón de añadir nos enviará a Create Usual Payments, en la que crearemos nuestro gasto de ingreso habitual. En él encontraremos entries y pickers que usaremos para llenar los datos de nuestro pago habitual. Sería el picker de tipo de transacción, el picker de categoría, el picker de la cuenta, el nombre del gasto o del ingreso, el picker de la frecuencia del mismo, el picker de la fecha de comienzo, el picker de la hora de comienzo, el monto, la descripción, además de un botón volver y un botón crear. Dentro del código asignamos al usuario correspondiente. Comenzamos un for each para añadir las cuentas del usuario al picker correspondiente y establecemos la fecha mínima del pago habitual, en este caso la actual. Al presionar el botón crear, verifica que todos los campos estén llenos. Si se cumple, instancia una cuenta a la que se le asigna el valor de la cuenta seleccionada. Instanciamos un nuevo Usual Payment, le asignamos su nombre y su frecuencia, verificamos si será gasto o ingreso. Dependiendo de la selección, instanciamos una nueva transacción y le asignamos los datos correspondientes de los pickers y entries. Agregamos esa transacción al objeto Usual Payment y establecemos la fecha de comparación mediante el método setToCompare. Le enviamos la fecha seleccionada y la frecuencia. Dependiendo del valor de la frecuencia, le añadirá a la fecha ya sea un día, 7 días, 15 días, un mes, 3 meses o un año. Agregamos este nuevo Usual Payment a la lista de Usual Payments de la cuenta, leemos el JSON, asignamos la cuenta actualizada al usuario y escribimos en el JSON. Buenas, mi nombre es Daniel Márquez, soy parte del grupo número 4 del curso de programación 2. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la parte del main page en nuestro código de la aplicación Finance. ¿Okay? Vamos a empezar por la parte del main, donde tenemos ya declarado un usuario, que es nuestro usuario activo, y el index de la cuenta actual seleccionada, que está de manera default igual a 0. Luego en nuestro main ya tenemos que el usuario activo es igual al usuario que se le pasa como parámetro. Luego tenemos distintos métodos, tenemos 4 en esta ocasión. Tenemos load, el apply change, el get spent y el get income, que vamos a ver más adelante. Voy a empezar explicando qué es el load. ¿Okay? Y lo tenemos. Utilizamos nuestro user, nuestro account index
que va a ser igual a este entero que se le pasa acá como parámetro. Luego vamos a obtener la ruta del archivo, ¿ok? A través de este código. El archivo que vamos a obtener, su ruta va a ser el user.json. Luego vamos a declarar una variable string, que va a ser donde vamos a guardar todos nuestra ruta del archivo del user.json. Ahora, la variable userReader va a ser igual a este string, que va a estar igualado a el string reader en la ruta del archivo. Luego tenemos la lista de usuarios que se van a deserializar desde ese userReader que ya habíamos igualado anteriormente. Ahora, si el index de la cuenta seleccionada es mayor o igual que 0, va a realizar un ciclo for each, ¿verdad? En el que va a chequear si nuestro usuario con su nombre de usuario y su contraseña son iguales al usuario activo con su respectivo nombre de usuario y su respectiva contraseña. ¿Ok? Y bueno, si eso es cierto, va a crear una cuenta, ¿ok? Un account, en el parámetro accounts del user, que devuelve un index, que es este de acá, ¿ok? Luego, más abajo, tenemos que un text, ¿verdad? Va a ser igual a la cuenta, al balance total de la cuenta, transformado en string, más el tipo de divisa que esté en ese momento seleccionado. Bueno, luego continuando, vamos a ver el de aplicar cambios. Ok, que está... Apply change. Ok. Aquí, bueno, igualmente, como en el estaba anterior, vamos a obtener una ruta de archivo para conseguir el users.json y prácticamente se repite el mismo proceso, ¿ok? De obtener la ruta para luego deserializar todos esos usuarios en una lista. Luego tenemos otra vez un for each, ¿ok? Un ciclo que nos verifica si el usuario activo es igual al usuario que le estamos ingresando en el momento. ¿Okay? Y bueno, al final, si eso es cierto, pues me dice que el usuario activo es igual al usuario que le estamos pasando. Luego tenemos los gets, spend y getIncome. ¿Okay? Vamos a ver. Son métodos bastante similares. Ahora vamos a ver el método getSpend. ¿Okay? Empezamos con un if, donde nos verifica si el momento de hacer una transacción es diferente que 0, ¿okay? El contador de transacciones es diferente que 0, me da paso a realizar todo lo demás. Lo primero es igualar una variable, la cual me dice el balance actual cuando estoy aplicando la transacción, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el método getSpend, donde tenemos una condición en la cual si el contador de transacciones es diferente de 0, va a realizar todas estas instrucciones. La primera es que nuestros gastos van a ser iguales a la transacción en un momento, ¿okay? Que del usuario activo. ¿Okay? Luego, el total de transacciones va a ser igual a este MySpend con un contador. ¿Okay? Luego de allí me crea una nueva lista de spend, tanto transporte, rutina, familia, comida, regalo, educación, café y otros. Luego tenemos un ciclo for each, donde cada transacción en mis transacciones va a tener un condicional que verifica si es alguna u otra categoría. Como se puede ver, en caso de ser eso cierto, va a añadir a su respectiva lista de esa transacción, como lo podemos ver acá en el código. Luego tenemos el cálculo de porcentajes para la lista final del gráfico, ¿ok? Que hace, bueno, prácticamente este cálculo que podemos ver acá. El contador de transporte entre la cantidad total de gastos por 100 y un porcentaje. Luego tenemos una nueva lista y se van añadiendo todos esos contadores, ¿ok? A esa lista. Y luego nuestra nueva lista va a servir para darle a este item source, que es el gráfico, su valor. Continuando, tenemos el getIncome, que es bastante similar, prácticamente funciona igual al anterior, solo que cambian algunos valores y variables. ¿Okay?
Estos son los ingresos. ¿Okay? Tenemos menos categorías, solo tenemos la categoría regalos, salarios, intereses u otro. El resto funciona prácticamente igual. ¿Okay? Y bueno, también al final se hace el cálculo de los porcentajes para mostrarlos en el gráfico. Ahora bueno, voy a explicar los botones que hay aquí. ¿Okay? Vamos acá arriba. El botón de Logout, que prácticamente lo que hace es abrir un nuevo login page y cerrar el menu page. Luego el botón de gasto, que invoca el get spend, el método get spend. Y el botón de un ingreso, que también invoca su respectivo método. Luego tenemos el botón de añadir, que lo que hace es abrir una nueva ventana de añadir un ingreso. Luego también tenemos el botón de cuenta, que abre una pestaña de Change Account y me cierra la pestaña actual del main page. Y luego también tenemos el botón de record, que me cierra, abre primero la ventana record menú y cierra la ventana actual. Continuando con la explicación, ahora vamos a la parte del cambio de cuenta. ¿Okay? Primero, bueno, tenemos nuestro usuario activo y el contador, que está igualado a 0 de manera predeterminada. Luego nuestro main, que recibe un usuario, en el cual el usuario activo se iguala a ese usuario recibido. Y en esta ocasión tenemos un solo método, que es la carga de la cuenta, la cual hace un ciclo for each, en la que cada cuenta las cuentas del usuario activo. ¿Okay? Esto es un picker, el cual le va a añadir la cuenta en este momento que estamos cargando. ¿Okay? Luego, bueno, tenemos unos botones, en este caso son 3. Tenemos el botón de añadir cuenta, el cual nos va a abrir una pestaña de registrar cuenta, ¿okay? Con el usuario activo, y nos va a cerrar nuestra pestaña actual del Change Account. Luego tenemos el evento del picker, que es la selección del tamaño, ¿okay? Que prácticamente cuando esto ocurre, pues el contador es igual al index de ese picker que está seleccionado en el momento. Y por último tenemos el botón de seleccionar cuenta, que tenemos un condicional, donde si el ítem seleccionado del picker es distinto de null, nos va a crear un nuevo main page, ¿okay? Con nuestro usuario activo. Nos va a mostrar esta pestaña, nos la va a abrir y va a cargar ese main y nos va a cerrar nuestra change account actual. Y en caso contrario, de que efectivamente sea nulo, nos va a dar un mensaje de alerta, o sea, error, tiene todos los campos, OK. Buenos días, profe, mi nombre es Esteban y le voy a explicar un poquito lo que es los menús de Income y Unspent, que sería agregar ingreso y agregar gasto. Primero aquí instanciamos un user, que es asignaremos el usuario recibido, aquí asignamos el usuario recibido cuando se está trabajando, y luego el public, el load account, que carga el picker con las cuentas del usuario, son las cuentas bancarias, sea Mercantil o Venezuela, o la cuenta que tenga agregada, el BTN Back, que es el botón de retroceder al menú anterior, el BTN Spend, que abre el menú de Add Spend, o sea, agregar gasto, luego el Account Spend, que esto muestra el tipo de divisa, ya sea dólares o euros, el Get It, que va a generar el ID de la cuenta, o sea, del gasto o el ingreso. Luego tenemos el BTN Account, que es donde se agrega el gasto como tal. Primero se verifica que los entry no estén vacíos. Después se filtra las cuentas que tenga el usuario para asegurar que trabajar con la que se ha seleccionado, y se agrega el gasto, o en este caso se agrega el ingreso, su ID, el tipo de divisa, la fecha, la descripción, categoría y el monto. Y aquí ya sumamos el ingreso al balance que tenemos en la cuenta seleccionada, aquí en la cuenta seleccionada. Luego con el JSON extraemos la lista de usuarios del JSON y filtramos el usuario activo, donde aquí verificamos que si la cuenta coincide, o sea, el nombre de cuenta coincide con la que hemos estado usando, entonces actualizamos su balance. Y aquí lo mismo, si el nombre del usuario coincide con el usuario activo, entonces actualizamos la cuenta.
Y por último, convertimos todo en JSON y se lo guardamos. Y este es el mensaje de error que muestra en caso de que los entries estén vacíos. En el caso de add expense es prácticamente lo mismo, pero en este caso se hace con el gasto. En este caso aquí también tenemos el user, donde iniciamos el user que se va a guardar el usuario que estamos, el usuario activo. Después cargamos las cuentas, el BTN back para retroceder, generamos el ID, el botón icon, que en este caso abriría el menú de ingresos, el account spend ticker, que sería el tipo de divisa, luego el BTN add expense, que es para agregar gastos, y lo mismo, se verifica que los entries no estén vacíos, se agrega el gasto, luego primero aquí se filtra la cuenta que se ha seleccionado, entonces para que trabaje con la parte seleccionada, electron modific, se resta el gasto al balance, se saca la lista J, o sea, se busca la lista de usuarios, se filtra el usuario activo, lo mismo se verifica si la cuenta. Mi nombre es Chamuel. Me corresponde explicar sobre las clases que contiene el programa. Se comienza con la clase User. En esta clase contiene name, username, password, email y una lista de cuentas. Luego se procede con la clase Account. En ella se obtiene el nombre de la cuenta y el balance. En la clase Balance se consigue el nombre de la divisa, el monto que va a tener, junto con la lista de gastos e ingresos de la cuenta. Posteriormente, en la clase Register se tiene la lista de transacciones. Sigue la clase Transaction. Se encuentra el ID, el monto de transacción, descripción, nombre de la divisa con la que se va a transferir y la fecha de transacción. Continúa con la clase Spend o gasto, que hereda de la clase Transaction. El eSpend para poder filtrar con mayor facilidad y el Spend Category se utiliza para el nombre que tendrá la categoría. Igualmente la clase Icon o ingreso, hereda de la clase Transaction. El Icon es para poder filtrar con mayor facilidad y el nombre de la categoría. Buenas, mi nombre es Ricardo Fesani y yo les voy a presentar cómo funciona el lenguaje de Xamarin.Form y cómo lo implementamos para nuestro programa. Primero que nada, Xamarin.Form trabaja mediante contenedores, por lo que mientras tú puedes meter una propiedad dentro de otra propiedad y así sucesivamente, dependiendo de qué quiera uno construir en su programa. Por ejemplo, nosotros utilizamos un grid que le cambiamos el color y dentro de este grid tenemos todo lo que va dentro de nuestro programa. Por otra parte, utilizamos frames para poder mostrar imágenes dentro de Stack Layout, que son contenedores, también es un tipo de contenedor, pero es más fácil trabajar con ellos. El frame solo permite colocar una sola propiedad dentro de él, como por ejemplo una imagen, no permite colocar varias, como en este caso que tenemos un grid y un frame a la vez. Por otra parte, utilizamos los botones dentro de Stack Layout, dentro de grids, porque los grids son un contenedor que se pueden modificar mediante filas y columnas. Y a través de eso, pues posicionamos los componentes de nuestro programa. También utilizamos imágenes que se colocan de esta manera. También tenemos entries, que son donde la persona ingresa los datos. Y le colocamos su nombre, sus colores, su forma y todo el resto de características. Esta sería la parte del log. En la parte del main, trabajamos igual, otra vez con el mismo grid que englobe todo para poder acomodar todo bien. Después tenemos un frame, este frame sería para colocar el fondo de color. Luego tendríamos este otro Stack Layout que tiene un montón de cosas y finaliza por aquí. Tenemos un Grid Definition que es para definirle al programa qué cantidad de columnas y filas tenemos. En este caso lo dejamos en la base. Continuamos, metimos un frame donde hay un texto que sería la parte superior. Luego tenemos también los botones también, un montón de botones. Tenemos los frames. Tenemos dentro de este frame que está aquí arriba, tenemos también una imagen. Luego también tenemos otro frame que serán los botones que están puestos porque le falta su funcionalidad. No, la parte de registro es muy sencilla, también lo mismo, un grid, utilizamos un frame para cambiar el color de fondo, utilizamos otro frame para poder meter un texto, un solo componente como se da cuenta. Luego tenemos también otro frame que sí tiene un solo componente, solo que en este componente tiene sus propias características, que es un picker. Un picker es donde tú seleccionas y se abre una pantalla emergente donde te dice la posibilidad de seleccionar. En este caso el picker, para seleccionar el tipo de moneda, nosotros tenemos dólares y euros, que se va a mostrar al usuario. En la parte de registro tenemos el otro grid, tenemos también otro frame para mostrar un texto,
También tenemos otro frame para mostrar tu texto. También tenemos otro frame para mostrar tu texto. Y así. Y su botón de añadir y regresar. En este caso, cada frame tiene un entry, que es donde la persona ingresa los datos y los tomamos para poder utilizarlo en el programa. Mediante su nombre que le hacemos aquí el llamado. Y, y lo que está acá, los botones, también tiene su evento que se llama Clicket, que se conecta a los menús de SS del programa. Luego tenemos los griders, de la parte de Chain Tool, que tiene también un grid que cambia el fondo, tiene un label, como podemos notar los grids, puedes meter varios tipos de datos, varios tipos de componentes, y como por ejemplo un label, un picker, un botón, otro botón, y así todo lo que uno quiera. Aquí los acomodamos mediante imágenes, también los colocamos algunos atributos para que se vieran bien. También tiene su nombre para poder después utilizarlo en el programa. Por ejemplo, aquí este botón que es Select a Code, y este que es botón de agregar. En la parte de agregar ingresos, lo comenzamos con Stack Royale en este caso, lo metimos dentro de un grid. ¿Por qué utilizamos tanto los grids? Porque son los que permiten meter varios tipos de datos dentro de él. Aparte es más sencillo trabajar con él que con el frame. Lo colocamos su margen, su color de fondo. También tiene una imagen, tiene otro frame, tiene unos botones y cierra este grid que está acá. Luego tengo un label, un picker. Luego tengo un entry, un label. Entry, label solo es para mostrar un texto, no puede ser interactuado. Y entry sí te permite colocar un texto dentro del entry, pero el usuario lo puede modificar. Luego tenemos, por ejemplo, tenemos que este entry tiene un nombre, nosotros le colocamos dónde va posicionado, dónde va a estar centrado, cómo va a estar posicionado. Luego, esto es el color que va dentro del texto que nosotros le dejamos al usuario. Aquí le colocamos que solo entre números, que con el keyword tú puedes seleccionar que la persona solo puede meter un tipo de datos. Permite también los decimales. Y tenemos el text color, que es el texto que va a ver el usuario cuando escriba. También tenemos el picker, que tiene sus opciones, que en este caso son las categorías, tengo regalo, interés, salario u otros. Y tengo un data picker, que el data picker es el que muestra la fecha para que el usuario pueda escoger su fecha. En la parte de Added Spend es casi lo mismo, solo que se cambian los nombres y se añaden más categorías. Bueno, ahora voy a explicar cómo funciona la parte del Record Menu. El Record Menu va a mostrar los gastos e ingresos que produzca el usuario durante todo su uso de la aplicación. Primero que nada vamos a crear una lista de transacciones que va a tener un nombre de variable que es translist y lo vamos a inicializar. Esto lo hacemos aquí para poder utilizarlo en todo el programa. Luego dentro del Public Record Menu vamos a inicializarla de nuevo para no tener ningún tipo de problema. Luego vamos a utilizar el setList. Vamos a hacer llamado de este método que es el que hace toda la magia. Lo que hacemos es simplemente utilizar un if para los dos casos, cuando uno es spend y otro cuando es income. Cuando es un spend vamos a utilizar un for each que va a recorrer toda la lista de spend y lo vamos a añadir a la translist que iniciamos al principio. Luego hacemos lo mismo para el otro. En este caso va a ser income. Luego que tenemos las dos listas añadidas, va a ser una sola lista que va a tener los dos tipos de datos, los spend y los income, que tenemos que meterlos dentro de una lista nueva para poder asignarlos al list view. Como podemos ver aquí, lo hacemos, tenemos una nueva lista de transacciones que va a tener un nuevo nombre, va a utilizar el translist.orderBy, que lo va a ordenar por la fecha, ya estoy utilizando el InQ y lo va a ir añadiendo. Entonces, luego colocamos el list record.itemSource, que ese es el list view, y vamos a decir que va a ser igual a esta lista, lo que significa que va a mostrar la lista de todas las propiedades que tiene acá. Como podemos ver en la parte del SAML language, pues tenemos que inicializar el list view de esta manera. ¿Por qué todo esto? ¿Qué significan todos estos datos? El row definition, row column definition. Esto es simplemente para poder ordenar de buena forma los datos que vamos a mostrar. El binding, en los libros, significa el dato que va a apuntar en el objeto que está utilizando. En este caso tenemos nuestra lista de transacciones, que nuestros objetos que están ahí tienen un ID, un tipo, una categoría, una descripción, un monto de la transacción y una fecha.